necesarias. Este libro de científicos y humanistas que hoy nos presentan y que además tienen el mérito de haberlo recopilado el doctor Alberto Saladino García y la doctora Graciela Zamudio, es abrir un camino más dentro de nuestra cultura y de nuestra historia, pero sobre todo de nuestra cultura científica, tan abandonada y a veces tan desconocida y despreciada por ignorantes. Por lo mismo, yo señalo que debe leerse este libro con toda atención, por la riqueza que contienen sus páginas, por la tarea de compilación admirable realizada y por el mensaje que todos los trabajos del doctor Alberto Saladino García nos dan. Es un mensaje de trabajo, de confianza en nuestra historia, de abrir nuevos horizontes, que es lo más importante, yo creo, y no quedar encerrado en uno mismo. Entonces yo me permito aconsejar a todos, pero especialmente a los jóvenes, que lean este libro, porque van a sacar mucho provecho y van a enriquecerse en mucho. Es de nuevo algo que nos dan desinteresadamente, como siempre, la doctora Graciela Zamudio y el doctor Alberto Saladino. Les debemos esto y mucho más. Entonces debemos de saberlo apreciar, reconocer, leerlo sobre todo, ¿sí? Leerlo. Y va a ser, no sé, encuentro que es como un abrir caminos, ¿no? Este libro abre senderos, que yo creo que es la tarea primordial de un libro. No encerrarnos, sino abrir senderos. Y realmente este libro los abre muy profundamente y en forma muy seria, pero también muy humana, que es lo que me agrada siempre de la obra del doctor Saladino, lo humano, lo esencialmente humano que encontramos en ella, y que es una enseñanza para nosotros. Igualmente de la doctora Graciela Zamudio, hay el requisito, el don en ella de la claridad y de abrirnos caminos. Y yo creo que este libro abre esa tarea tan difícil que no todos los libros la hacen. Hay libros aburridos, hay libros pesados de leer, pero los libros de estos dos investigadores son aliento para la vida, pero para una vida de ciencia, de filosofía y, por qué no decirlo también, de sabiduría, porque en ellos nos hacemos sabios. Gracias, doctor. Gracias, doctor.